El cristal de mi oficina es una pared silenciosa que me separa del caos ordenado de la Ciudad de México. Abajo, el Paseo de la Reforma es una arteria palpitante de coches, luces y ambición. Desde el piso 47 todo parece controlable, casi pacífico. El sol de la tarde arranca destellos dorados de los edificios, pintando el cielo con la promesa de otro día de éxito. En la mesa de caoba, pulida frente a mí, un contrato espera. Un papel que vale más que la sangre, el sudor y las lágrimas. Un papel que representa el final de un capítulo y el comienzo de mi verdadero legado. Mi asistente me ha dicho que él ya llegó. Está esperando en la antesala, seguramente retorciéndose las manos, pálido y sin entender nada. Sonrío, es una sonrisa que no llega a mis ojos, una sonrisa fría, afilada, forjada en el fuego de la traición. Y mientras espero, mi mente, sin pedir permiso, se desliza hacia atrás, 2 años atrás, a un día gris que olía a lirios y a tristeza rancia. El funeral de mi padre, Arturo Reyes, fue un espectáculo. Adrián, mi hermano, siempre fue un maestro del teatro. Vestido con un traje negro de diseñador que debió costar una fortuna. Recibía las condolencias con una expresión de dolor perfectamente ensayada. Su mandíbula apretada, sus ojos enrojecidos justo lo suficiente para inspirar lástima, pero no tanta como para parecer débil. Era el heredero en duelo, el joven león asumiendo el mando del reino. La gente se arremolinaba a su alrededor, dándole palmadas en la espalda, susurrando palabras de aliento. Tu padre estaría tan orgulloso, ahora tú eres el hombre de la casa, ¡qué entereza, Adrián! Y yo, Lidia, estaba en un rincón, como siempre, llevaba un vestido negro sencillo, el único que tenía. Mi dolor no era una actuación, era un peso sordo en el pecho, un vacío que amenazaba con tragarme. Nadie se acercaba a mí, excepto para darme el pésame de rigor antes de volver rápidamente a la órbita de Adrián. Algunas tías lejanas me tomaron del brazo, sus voces cargadas de una compasión condescendiente. Ay, mija, qué pena, pero no te preocupes, tu hermano cuidará de ti. Ahora tienes que apoyarlo. Es mucha responsabilidad para él. Cada palabra era una pequeña daga, reforzando la narrativa de nuestra familia. Adrián era el centro, el sol. Yo era un satélite menor, destinado a orbitar y a reflejar su luz. Mi madre, Sofía, se aferraba al brazo de Adrián como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Su rostro, hinchado por el llanto, solo se volvía hacia él. Yo intenté abrazarla, pero su abrazo fue breve, distraído, sus ojos ya buscando a su hijo dorado. En ese momento, en medio del murmullo de los rezos y el aroma empalagoso de las flores, entendí que no solo había perdido a mi padre, había perdido mi lugar, por pequeño que fuera, en la constelación familiar. Estaba sola, más sola de lo que nunca había estado. No tenía idea, en ese entonces, de cuán profunda y oscura se volvería esa soledad. No sabía que la traición más grande no venía de la muerte, sino de la sangre de mi propia sangre, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. La gente cree que las grandes traiciones nacen de un solo acto espectacular, de una puñalada repentina en la oscuridad. Se equivocan. Las grandes traiciones se construyen lentamente, ladrillo a ladrillo, con los materiales de miles de pequeñas injusticias, de desprecios silenciosos y favoritismos descarados. Mi vida en la Casa de los Reyes era un museo dedicado a esa construcción. Un museo privado cuyas piezas solo yo parecía ver.
Recuerdo una pieza de exhibición con especial claridad. Tenía 15 años. Adrián, con 18, quería una bicicleta de montaña de una marca italiana carísima. La quería para sus paseos de fin de semana con sus amigos populares. Lo mencionó una noche en la cena. A la semana siguiente, la bicicleta estaba en el garaje, reluciente y obscena en su lujo. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Adrián diciendo: «Para que te despejes, campeón. Mente sana en cuerpo sano». Ese mismo mes yo pedí una laptop, no una cara, solo una funcional. Quería aprender a programar. Había un curso en línea que me fascinaba. Mi madre me miró con una mezcla de confusión y diversión. «¿Para qué quieres tú esas cosas tan complicadas, hija? Eres una señorita. Si quieres, vamos de compras y te compro unos vestidos preciosos». La palabra señorita sonó como una sentencia, una jaula invisible. Adrián se burló desde el otro lado de la mesa. «Sí, Lidia, mejor dedícate a las muñecas. No te vayas a romper una uña tecleando». Mis padres rieron. No fue una risa cruel, fue peor. Una risa indulgente que daba por sentado que la broma de Adrián era una verdad inofensiva. Fue mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre, quien apareció un día con una laptop usada. Para mi sobrina, la ingeniera, me dijo en voz baja, guiñándome un ojo: «No dejes que nadie te diga de lo que eres o no eres capaz». Fue el primer ladrillo de mi fortaleza, aunque entonces no lo sabía. La pieza central del museo se añadió el día de mi graduación. Tenía 22 años. Me gradué con mención honorífica, la primera de mi promoción en finanzas. Mi tesis sobre optimización de carteras de inversión había ganado un premio universitario. Estaba eufórica. Sentía que por fin tendría el reconocimiento de mi padre. Adrián se había graduado un año antes en administración de empresas de una universidad privada menos exigente, con un promedio mediocre. La fiesta que le organizaron fue legendaria. Un jardín lleno de gente importante, un grupo de música en vivo, ríos de champán. Para mi graduación, hubo una cena familiar en un restaurante agradable, pero tranquilo. Durante el postre, mi padre levantó su copa. «Un brindis por Lidia», dijo. Mi corazón dio un vuelco. «Qué bien, hija. Un título es muy importante para una mujer. Ahora, a conseguir un buen trabajo en un banco, algo estable, y a encontrar un buen marido para que te cuide». El aire se me escapó de los pulmones. No había orgullo en su voz, solo un plan de vida prefabricado para una mujer. Mi logro no era un trampolín hacia el éxito, sino un adorno en el currículum de una futura esposa. La fiesta de Adrián había sido para celebrar a un futuro líder. Mi cena era para celebrar que había completado una etapa antes de mi verdadero destino. La última pieza, la más dolorosa, fue un acto de sabotaje intelectual. Un año antes de la muerte de papá, pasé semanas analizando las finanzas de Construcciones Reyes. Descubrí una forma de renegociar los contratos con los proveedores de acero y cemento que podría ahorrarle a la empresa un 15% en costos de materiales, billones de pesos al año. Preparé una presentación de 30 páginas, con gráficos, proyecciones y datos irrefutables. Se la presenté a mi padre en su estudio. Me escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. Al final, cerró la carpeta. «Está muy bien hecho, Lidia, muy detallado, pero estas cosas son más complicadas de lo que parecen en el papel. Hay relaciones, hay política, déjaselo a los que saben». Me sentí como una niña a la que le dan una palmadita en la cabeza. Un mes después, en una cena familiar,
Adrián empezó a hablar. Papá, estuve pensando, ¿y si hablamos con los proveedores? Creo que podríamos conseguir mejores precios en el acero. Expuso una versión torpe y simplificada de mi plan, casi como si lo recordara de oídas. Mi padre lo miró, sus ojos iluminándose de orgullo. Esa es la visión que me gusta, hijo. Iniciativa. Mañana mismo preparamos una reunión. Tú la vas a dirigir. Adrián me lanzó una mirada fugaz por encima de la mesa, una mirada de triunfo petulante. En ese instante entendí que no importaba cuán duro trabajara, cuán inteligente fuera. En el museo de mi familia, mis logros siempre serían exhibidos en una vitrina oscura y polvorienta, mientras que las mediocres copias de Adrián ocuparían siempre el pedestal principal, bajo una luz deslumbrante. Los días que siguieron al funeral fueron un borrón de trámites y pésames. La casa, que siempre había sido el epicentro de la autoridad de mi padre, se sentía hueca, un cascarón vacío lleno de ecos. Adrián asumió el papel de patriarca con una facilidad que me heló la sangre. Se sentaba en el sillón de cuero del estudio de papá, contestaba las llamadas con voz grave y daba órdenes a diestra y siniestra. Yo, por mi parte, me refugié en la organización logística, coordinando los servicios funerarios, agradeciendo las coronas de flores, asegurándome de que los invitados tuvieran algo de comer. Era más fácil concentrarse en las tareas que en el dolor. Una tarde, unos 3 días después del entierro, Adrián me encontró en la biblioteca. Yo estaba intentando catalogar los libros de mi padre, un proyecto que habíamos empezado juntos y que ahora se sentía como una tarea imposible. Adrián se paró en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Llevaba una camisa blanca impecable, arremangada hasta los codos, como si viniera de una larga y ardua jornada de trabajo. Se frotó la cara con un gesto de agotamiento teatral. Lidia, dijo. Su voz era un susurro ronco, cargado de una falsa vulnerabilidad. Necesito hablar contigo. Dejé el libro que tenía en las manos. ¿Pasa algo? Es todo este papeleo, suspiró, entrando en la habitación y dejándose caer en un sillón. Abogados, notarios, el banco, el seguro, es una pesadilla. Y mamá está destrozada. No puedo pedirle que se ocupe de nada de esto. Se derrumbaría. Asentí en silencio. Era cierto. Mi madre pasaba los días en su habitación en un estado de letargo y llanto. Adrián se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, mirándome con una intensidad que en ese momento confundí con sinceridad. He estado hablando con los abogados. Hay una serie de documentos que necesitan firmarse para poder acceder a las cuentas, para pagar los gastos del funeral, para activar el seguro de vida para mamá, para que ella reciba su pensión. Son trámites urgentes. Entiendo, dije yo. ¿Necesitas que te ayude con algo? Sí, dijo, y su voz se suavizó aún más. Necesito que me ayudes a proteger a mamá de todo esto. He preparado una carpeta. Son autorizaciones, consentimientos, cosas de rutina. Si tú firmas como testigo y coheredera, puedo agilizar todo y evitar que mamá tenga que pasar por el calvario de ir a 1000 oficinas a firmar papeles que ni entiende. Sacó de su maletín una carpeta de piel gruesa. La puso sobre la mesita de centro entre nosotros. Claro, Adrián, lo que sea para ayudar a mamá. Mi respuesta fue automática, nacida de años de ser la hija complaciente, la que solucionaba problemas en silencio. Abrió la carpeta. Dentro había una pila de papeles con el membrete de despachos de abogados y bancos. Estaban llenos de jerga legal que,
a pesar de mis estudios en finanzas, me resultó densa en mi estado de duelo. Adrián fue pasando las páginas rápidamente. Esto es para el banco, esto para la aseguradora, esto es del notario. Su dedo se detenía en la parte inferior de cada página, en una línea vacía sobre mi nombre mecanografiado. Lidia Reyes. Solo necesito tu firma aquí y aquí y aquí. Dudé un instante. Una pequeña alarma sonó en algún lugar profundo de mi mente. Quizá debería leerlos primero. Adrián me miró y su rostro se transformó. No se enojó. Hizo algo mucho más efectivo. Se mostró herido. Lidia, ¿de verdad? En este momento, ¿no confías en mí? Solo estoy tratando de mantener esta familia a flote, de hacer lo que papá hubiera querido, cuidar de mamá. Si quieres, pasamos las próximas 3 semanas leyendo cada cláusula mientras mamá no tiene ni para pagar la tarjeta de crédito. O puedes confiar en tu hermano por una vez y ayudarme a solucionar esto. Sus palabras me golpearon. Me sentí pequeña, desleal. ¿Cómo podía dudar de él en un momento así? Él estaba asumiendo toda la carga y yo estaba poniendo obstáculos. La culpa, esa vieja conocida, me invadió. No, no es eso, me apresuré a decir. Tienes razón. Lo siento, estoy agotada. Todos lo estamos, dijo él, su voz suavizándose de nuevo, volviendo al modo protector. Anda, firmemos y terminemos con esto. Tomé la pluma que me ofrecía. Su tinta era negra y definitiva. Sin leer una sola palabra más, fui firmando cada espacio que su dedo me indicaba. Mi firma, normalmente fluida y segura, se sentía temblorosa, ajena. Con cada trazo, sentía que no estaba firmando un simple papel, sino que estaba renunciando a algo, aunque no sabía exactamente a qué. Cuando terminé, Adrián cerró la carpeta con un chasquido satisfactorio. Se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Gracias, hermanita. Sabía que podía contar contigo. Ahora yo me encargo de todo. Y se fue, dejándome sola en la biblioteca, con el olor a libros viejos y el peso de una confianza terriblemente mal depositada. Pasó un mes extraño, suspendido en una especie de limbo. Adrián estaba siempre ocupado, en reuniones importantes para el futuro de la empresa. Mi madre empezó a salir de su habitación, pero su conversación giraba siempre en torno a lo mucho que Adrián estaba trabajando, a lo pesado que era el manto que había heredado. Yo intenté hablar de mi futuro, de mis planes de hacer un máster o de buscar un puesto de analista financiera, pero mis palabras se perdían en el aire sin encontrar eco. La realidad me golpeó un martes por la mañana. Necesitaba dinero para pagar la matrícula de un curso de certificación que quería tomar. Fui a la sucursal del banco donde mi padre siempre había mantenido una cuenta de ahorros familiar, una cuenta a nombre de él, mi madre y nosotros dos. Era un fondo de emergencia, y yo sabía que había una cantidad considerable. Me acerqué a la ventanilla con una sensación de normalidad, de rutina. Le di al cajero mi identificación y el número de cuenta, solicitando un retiro. El joven tecleó en su computadora, frunció el ceño y volvió a teclear. Un momento, por favor, señorita Reyes, dijo, y se levantó para hablar con el gerente de la sucursal. Empecé a sentir una punzada de inquietud. El gerente, un hombre de mediana edad con gafas y un traje impecable, se acercó a la ventanilla. Me dedicó una sonrisa profesional pero distante. Señorita Reyes, buenos días. Soy el licenciado Morales.
¿Podría acompañarme a mi oficina un momento, por favor? Mi inquietud se convirtió en una bola de hielo en el estómago. Lo seguí a través del suelo de mármol pulido hasta una oficina de cristal. Me invitó a sentarme. ¿Hay algún problema, licenciado?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Él juntó las manos sobre su escritorio. No es un problema exactamente. Es solo que, según nuestros registros, usted ya no tiene acceso a esta cuenta. Parpadeé. ¿Cómo dice? Esa cuenta también está a mi nombre. Lo estaba, corrigió él amablemente, pero hace aproximadamente un mes recibimos una serie de documentos notariados. En ellos, usted cede de forma voluntaria e irrevocable todos sus derechos y acciones sobre el patrimonio del señor Arturo Reyes, incluyendo el acceso a todas las cuentas bancarias y su participación en la empresa Construcciones Reyes, a favor de su hermano, el señor Adrián Reyes. El mundo se detuvo. Las palabras del gerente zumbaban en mis oídos como un enjambre de avispas. No, eso no puede ser. Yo no firmé nada de eso. Solo firmé unas autorizaciones para el seguro de mamá. El licenciado Morales me miró con una expresión de genuina lástima. Señorita Reyes, los documentos son legalmente vinculantes. Están firmados por usted y certificados ante notario. No hay nada que el banco pueda hacer. Me levanté. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la silla para no caer. La imagen de la biblioteca, la carpeta de piel, el dedo de Adrián señalando las líneas punteadas, todo volvió a mí con una claridad brutal y nauseabunda. No eran autorizaciones, eran sentencias de muerte. Mi hermano no me había pedido ayuda, me había ejecutado, me había borrado de mi propia vida, de mi propio futuro, con mi propia firma. Salí del banco como un autómata, ciega al tráfico, sorda a los ruidos de la ciudad. El sol me daba en la cara, pero yo solo sentía un frío polar, un frío que nacía de las cenizas de la confianza y el amor fraternal. Estaba en la ruina, pero peor que eso, me habían hecho sentir como una idiota, y esa humillación era un veneno que, en lugar de matarme, encendió en mí una llama pequeña, oscura y terriblemente paciente. Esa misma noche esperé a Adrián en el estudio de mi padre, o mejor dicho, en su estudio ahora. Cuando llegó, pasada la medianoche, olía a whisky caro y a un perfume de mujer que no era el de mi madre. Entró en la habitación sin siquiera notar mi presencia, dirigiéndose directamente al mueble bar para servirse otra copa. Tenemos que hablar, dije. Mi voz sonó extraña en el silencio, afilada como un trozo de cristal roto. Adrián se sobresaltó, girándose bruscamente. Al verme, su sorpresa inicial fue reemplazada por una máscara de fastidio. «¿Lidia? ¿Qué haces aquí despierta tan tarde? Pareces un fantasma. Fui al banco hoy». Adrián dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco. Una pequeña gota de whisky se derramó sobre la madera pulida. No dijo nada, pero vi un músculo tensarse en su mandíbula. Estaba esperando. Me dijeron que ya no tengo nada, continué, mi voz empezando a temblar a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Que te lo cedí todo, todo, Adrián. La casa, el dinero, la empresa, mi herencia. ¿Por qué? Él tomó un sorbo de su bebida, sus ojos evaluándome fríamente por encima del borde del vaso. Luego sonrió. Fue una sonrisa torcida, cruel, desprovista de cualquier calidez, porque era lo que tenía que pasar. Alguien tiene que dirigir el barco, y tú, hermanita,
Apenas sabes nadar. La condescendencia en su voz me robó el aliento. Pero me dijiste que era para ayudar a mamá, para los trámites del seguro. Y lo fue, me interrumpió encogiéndose de hombros. Simplifiqué las cosas. Ahora todo está bajo un solo control. El mío es más eficiente. Mamá está cuidada. Tiene todo lo que necesita. Y tú también. Tienes un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa. ¿De qué te quejas? ¿De qué me quejo? Repetí, mi incredulidad convirtiéndose en una ira ardiente. Me robaste, me mentiste en la cara y me robaste lo que por derecho era mío. Adrián se rió, una risa corta y despectiva. ¿Por derecho? ¿De verdad creíste que te merecías algo de esto? Lidia, por favor. Siempre has vivido en tu mundo de libros y números, sin entender cómo funciona la vida real. Construcciones Reyes necesita un líder, un hombre con visión, con agallas, no una contadora asustada. Soy mejor con los números que tú. Mi plan de ahorro de costos. ¿Tu plan? Se burló él. Un ejercicio académico. Lindo, pero inútil. Yo soy el que cierra los tratos, el que tiene los contactos. Yo soy el heredero. Papá siempre lo supo. No te atrevas a meter a papá en esto. Susurré, mi voz rota por el dolor. ¿Por qué no? Dijo, acercándose a mí, su aliento apestando a alcohol y arrogancia. Hablemos de papá. Siempre te tuvo lástima, ¿sabes? Pobre Lidia, tan inteligente, pero tan frágil. Esas fueron sus palabras. Antes de morir, me lo dijo. Adrián, cuida de tu hermana. Y esto dijo, abriendo los brazos para abarcar la habitación, la casa, la vida que me había robado, es cuidarte. Te estoy quitando un peso de encima que te habría aplastado. Deberías agradecérmelo. Esa fue la mentira definitiva, la más vil. Usar la memoria de mi padre para justificar su codicia. Sabía que papá nunca habría dicho eso. Él era anticuado, sí, pero no era cruel. Adrián estaba retorciendo el pasado para moldear su presente perfecto. En ese momento, el dolor se transformó. La tristeza se solidificó en algo duro y frío. Ya no había lágrimas en mis ojos, solo una claridad helada. Ya no veía a mi hermano, veía a un enemigo que me había subestimado por última vez. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó él a mi espalda. Me detuve en el umbral, pero no me giré para mirarlo. Lejos de ti, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Y un consejo, Adrián, disfruta de tu reino, porque los reyes que se sientan en tronos construidos sobre mentiras nunca duran mucho. Salí de la habitación, subí a mi cuarto e hice una maleta. A la mañana siguiente llamé a mi madre para decirle que me iba. Ella lloró, me suplicó que no fuera tonta, que no le hiciera eso a Adrián, que la familia debía permanecer unida. No discutí, simplemente le dije adiós. Sabía que, para ella, la familia ya había elegido un bando, y yo no estaba en él. Los primeros días fueron un infierno. Me quedé en un pequeño hotel del centro, uno de esos lugares impersonales donde las paredes parecen absorber la soledad de sus huéspedes. Pasé horas mirando el techo, repasando cada detalle de la traición, cada palabra, cada gesto. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Adrián no solo me había quitado el dinero, me había quitado mi historia, mi valor, mi identidad como hija de Arturo Reyes. Me había convertido en una nota a pie de página en la historia de mi propia familia. Fue entonces cuando la duda,
Esa insidiosa compañera de viaje comenzó a susurrar en mi oído, la voz de Adrián, haciéndose eco de la supuesta voz de mi padre, frágil. No podrías manejarlo. Deberías agradecérmelo. ¿Y si tenían razón? Yo era buena con los números, sí, en el ambiente seguro de la universidad, en la teoría. Pero el mundo real, el mundo de los negocios de mi padre, era un océano de tiburones. Adrián, con toda su arrogancia, nadaba en esas aguas desde que nació. Yo solo había mojado los pies en la orilla. Tal vez mi destino era, efectivamente, ser una contadora en un cubículo anónimo, vivir una vida pequeña y segura. Tal vez la ambición no estaba hecha para mí. Estaba a punto de ahogarme en ese mar de autocompasión cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «Lidia, soy yo, tu tío Mateo». La voz de mi tío, grave y directa, fue como un salvavidas. No pude contenerme y rompí a llorar. Un llanto amargo y desesperado. Le conté todo, entre sollozos, las palabras tropezando unas con otras, los papeles en blanco, la cuenta vacía, las palabras crueles de Adrián. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, no me ofreció lástima. Me ofreció algo mucho mejor, ira. Ese maldito mocoso arrogante gruñó al otro lado de la línea. Siempre fue un fraude. Tu padre, que en paz descanse, estaba ciego. Se negaba a ver que el talento, el verdadero cerebro para los negocios en esa casa, siempre fuiste tú. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Tú crees eso? ¿Que si lo creo? Lidia, te he visto resolver problemas matemáticos por diversión desde que tenías 10 años. Te vi analizar los informes anuales de la empresa cuando tenías 17 y tus observaciones eran más agudas que las de todo su equipo de contadores. Tu padre era un gran constructor, pero un hombre de otra época. Nunca supo ver el oro que tenía delante porque estaba obsesionado con su heredero varón. Hizo una pausa. La pregunta no es si yo lo creo, la pregunta es si tú lo crees. Le confesé mis dudas, la voz de Adrián en mi cabeza. Eso es basura, me interrumpió Mateo con una ferocidad que me sacudió. Es el veneno que te han hecho beber toda tu vida para mantenerte pequeña. No dejes que sus voces se conviertan en tu propia voz. Eres una Reyes, sí, pero no eres como ellos. Eres mejor. Al día siguiente nos reunimos para tomar un café. Mateo me miró fijamente. ¿Necesitas dinero para empezar? No tengo mucho. Adrián se aseguró de apartarme de la empresa hace años, pero tengo mis ahorros. Sacó una libreta de banco y la deslizó sobre la mesa. No es un regalo, es una inversión. La primera inversión en la empresaria más brillante que conozco. Ahora ve y construye tu propio imperio. Y cuando lo hagas, haz que se arrepientan hasta del aire que respiran. Al mirar esa libreta, al ver la fe inquebrantable en los ojos de mi tío, sentí que algo dentro de mí hacía clic. La llama que había nacido de la humillación ahora tenía combustible. Ya no era solo una llama de venganza, era una llama de propósito. Iba a demostrarle a Adrián, a mi madre, al fantasma de mi padre y sobre todo a mí misma, de lo que era capaz la contadora asustada. Alquilé un pequeño apartamento en la colonia Roma, uno de esos con techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso. La mitad del espacio se convirtió en mi oficina. Mi capital inicial, el préstamo de mi tío, era modesto, así que cada peso contaba. Compré una computadora portátil de segunda mano,
una impresora y una cafetera barata que se convirtió en mi más fiel compañera durante las largas noches de trabajo. Así nació Soluciones Reyes. El nombre era una ironía deliberada. Iba a solucionar los problemas que hombres como mi hermano creaban. Los primeros 6 meses fueron brutales. El rechazo era mi desayuno, la frustración mi almuerzo y la duda mi cena. Llamaba a puerta fría, enviaba cientos de correos electrónicos, ofrecía análisis financieros gratuitos a pequeñas empresas con la esperanza de que vieran mi valor. La mayoría me ignoraba. Era una desconocida, una mujer joven, sin el respaldo de un apellido famoso, pues había decidido no usar el Construcciones Reyes para nada. Mi primer cliente fue una pequeña empresa de diseño de moda dirigida por 2 hermanas. Su pasión era inmensa, pero sus finanzas eran un desastre. Estaban a punto de quebrar. Me encerré con sus libros durante una semana. Renegocié su deuda con los proveedores, optimicé su inventario y creé un plan de negocio viable. No les cobré casi nada, solo un pequeño porcentaje de los beneficios futuros si mi plan funcionaba. 3 meses después, no solo se habían salvado, sino que estaban obteniendo ganancias por primera vez. Ese fue el punto de inflexión. Las hermanas diseñadoras me recomendaron con otros empresarios. Mi reputación empezó a crecer en el círculo de las pequeñas y medianas empresas. Se corrió la voz de que había una doctora de empresas, una mujer que podía encontrar el pulso financiero de un negocio moribundo y resucitarlo. Me especialicé en lo que mejor sabía hacer: encontrar la verdad oculta en los números, podar la grasa de la mala gestión y construir estrategias sólidas y sostenibles. Mi segundo gran cliente fue una cadena de cafeterías local que estaba siendo aplastada por las grandes franquicias internacionales. Sus dueños, una pareja de ancianos, me recordaban a mis abuelos. Luché por su negocio como si fuera el mío. Implementé un programa de lealtad, optimicé sus rutas de suministro y lancé una campaña de marketing de guerrilla centrada en la comunidad local. En 6 meses, sus ventas habían aumentado un 40%. El trabajo era mi vida. No había fines de semana, no había vacaciones, no había relaciones personales. Cada hora de vigilia estaba dedicada a Soluciones Reyes. Las noches sin dormir se contaban por docenas, alimentadas por café barato y una determinación feroz. Mientras Adrián probablemente organizaba fiestas en la casa de mi padre, yo estaba inclinada sobre hojas de cálculo, encontrando patrones donde otros solo veían caos. Mientras él firmaba cheques para coches de lujo, yo firmaba contratos que salvaban empleos. Al final del primer año, me mudé a una oficina de verdad, un espacio pequeño pero profesional en un edificio de coworking. Contraté a mi primer analista, una joven recién graduada tan brillante y hambrienta como yo. Al final del segundo año, Soluciones Reyes tenía una plantilla de 10 personas y una cartera de clientes que incluía nombres reconocidos a nivel nacional. Nos habíamos ganado la reputación de ser los mejores en lo que hacíamos. Reestructuraciones corporativas. Éramos los cirujanos a los que llamabas cuando el paciente estaba en la mesa de operaciones a punto de morir. Yo había cambiado. La timidez había sido reemplazada por una autoridad tranquila. La duda por una confianza basada en resultados. Había construido mi propio nombre, mi propia fortuna, mi propio respeto. Y todo lo había hecho en silencio, fuera del radar del mundo opulento de Adrián. Él seguía siendo el famoso heredero de Construcciones Reyes. Yo era una desconocida. Y eso, precisamente, era mi mayor ventaja.
estaba a punto de lanzar un ataque desde las sombras, y mi enemigo ni siquiera sabía que estábamos en guerra. Una noche de martes, mientras revisaba los informes finales de un cliente, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El remitente era una dirección genérica de Gmail, sin nombre. El asunto era una sola palabra: urgente. Normalmente habría borrado un correo así, considerándolo spam, pero algo en esa palabra, en su simplicidad imperativa, me hizo detenerme. Lo abrí. El cuerpo del mensaje era breve y directo. Señorita Reyes, sé que no me conoce, pero yo sí sé quién es usted. Mi nombre es Héctor Garza. Fui el contador principal de Construcciones Reyes durante 30 años. Fui leal a su padre hasta el día de su muerte. Hoy, su hermano me ha despedido. La razón: le presenté un informe honesto sobre la situación de la empresa y no le gustó lo que leyó. Creo que usted, como hija del señor Arturo, tiene derecho a saber la verdad. Adjunto el informe que me costó el empleo. Haga con él lo que considere correcto. Un hombre honesto no puede quedarse callado ante un desastre inminente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Héctor lo recordaba vagamente, un hombre serio, de pocas palabras pero con una mirada increíblemente inteligente, siempre presente en las reuniones importantes al lado de mi padre. Era la personificación de la integridad. Con manos temblorosas hice clic en el archivo adjunto. Era un documento PDF de 50 páginas. Un análisis financiero completo del último trimestre de Construcciones Reyes. Lo que vi me dejó sin aliento, pero no de sorpresa, sino de una sombría y amarga validación. Era peor de lo que había imaginado. Las proyecciones eran un mar de tinta roja. La deuda a corto plazo era astronómica. Adrián había liquidado inversiones seguras que mi padre había mantenido durante décadas para financiar proyectos de construcción de lujo en zonas de alto riesgo, proyectos que estaban resultando ser un fracaso rotundo. Había triplicado los gastos corporativos, coches de empresa de alta gama, remodelaciones opulentas de las oficinas, viajes en jet privado justificados como prospección de negocios. Había creado puestos directivos con salarios exorbitantes para sus amigos incompetentes. La empresa que mi padre había construido con sudor y esfuerzo durante 40 años, el pilar de nuestro patrimonio familiar, se estaba desangrando. Adrián no era un rey, era un parásito que estaba matando a su anfitrión. Según las proyecciones de Héctor, si no había una inyección masiva de capital o una reestructuración drástica, Construcciones Reyes estaría en bancarrota en menos de 6 meses. Cerré la laptop y me recliné en mi silla, mirando la oscuridad al otro lado de la ventana de mi oficina. No sentí alegría ni un perverso placer por el fracaso de mi hermano. Sentí una profunda tristeza por el legado de mi padre, que estaba siendo profanado y destruido, y debajo de esa tristeza sentí el frío abrazo de la oportunidad. Durante 2 años me había concentrado en construir, en crecer, en fortalecerme. Había dejado la venganza en un segundo plano, como un postre que quizá algún día disfrutaría. Pero el informe de Héctor lo cambió todo. El postre estaba servido. Adrián había creado el desastre perfecto, y yo, irónicamente, me había convertido en la mayor experta del país en limpiar exactamente este tipo de desastres. El depredador había herido a su presa y la había dejado sangrando en la selva, y ahora la presa, que había pasado 2 años afilando sus garras y sus dientes en secreto, estaba lista para volver y reclamar lo que era suyo. El juego había comenzado. A la mañana siguiente,
Convoqué una reunión de emergencia con mi equipo directivo y mi abogada, la licenciada Serrano. La licenciada Serrano era una mujer formidable, de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño severo y una mente tan afilada como el filo de una navaja. La había contratado hacía un año y se había convertido en mi principal estratega legal. Expuse la situación sobre la mesa de conferencias. Proyecté los gráficos del informe de Héctor en la pantalla grande. El silencio en la sala era denso. Mis analistas, acostumbrados a ver empresas en problemas, intercambiaron miradas de asombro. «Esto no es mala gestión», dijo finalmente mi jefe de análisis, un joven llamado David. «Esto es un suicidio corporativo». «Exactamente», respondí, «y es nuestra oportunidad». La licenciada Serrano, que había estado examinando los documentos con una concentración absoluta, levantó la vista. «¿Cuál es tu objetivo, Lidia? ¿Quieres exponerlo? ¿Demandarlo por fraude?» Negué con la cabeza. «No, una demanda sería larga, costosa y pública, y al final solo me quedaría con las cenizas de una empresa en quiebra. Quiero algo más. Lo quiero todo». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de la abogada. «Entiendo. Una adquisición hostil». «No exactamente hostil», corregí. «Será una adquisición de rescate, pero el rescatador permanecerá en el anonimato hasta el final». El plan que trazamos fue una obra de arte de la estrategia financiera y legal. Creamos una sociedad de inversión fantasma, una LLC con un nombre deliberadamente aburrido y genérico, Grupo de Inversión Patrimonial del Valle. A través de esta entidad, comenzamos a comprar la deuda de Construcciones Reyes a sus principales acreedores, los bancos y los proveedores, que estaban cada vez más nerviosos. Les ofrecimos pagarles un porcentaje de la deuda en efectivo de inmediato, una oferta tentadora para cualquiera que temiera no cobrar nada en absoluto. En pocas semanas, nos convertimos en el mayor acreedor de la empresa de mi hermano. Él no tenía ni idea. Pensaba que sus deudores simplemente habían vendido sus carteras a un fondo de inversión cualquiera. El siguiente paso fue apretar las tuercas. Como principal acreedor, exigimos el pago inmediato de una parte significativa de la deuda, sabiendo perfectamente que no tenían el flujo de caja para cumplir. La junta directiva de Construcciones Reyes entró en pánico. Se enfrentaban a la bancarrota inminente. Fue entonces cuando, a través de la licenciada Serrano, Grupo de Inversión Patrimonial del Valle, hizo su jugada maestra. Presentamos una oferta formal para adquirir el 100% de las acciones de Construcciones Reyes. A cambio, absorberíamos la totalidad de su masiva deuda. El precio que ofrecimos por la compañía que mi padre había valorado en cientos de millones de pesos, la herencia que me habían robado, fue de $1. La oferta era un insulto, una humillación, pero era su única salida. La alternativa era la quiebra total, la liquidación de activos y el escándalo público. Imagino la escena en esa sala de juntas. Adrián, rojo de furia, gritando y protestando, pero los otros miembros del consejo, hombres de negocios que solo querían salvar su propio pellejo, lo habrán presionado. Era aceptar la oferta del misterioso inversor o hundirse con el barco. 3 días después, la licenciada Serrano me llamó. Su voz era tranquila, pero pude detectar un matiz de triunfo. «Lidia, han aceptado la oferta. La junta directiva ha votado a favor, por unanimidad. Tu hermano ha sido obligado a firmar». Cerré los ojos y respiré hondo. El primer temblor de la victoria recorrió mi cuerpo. «Hay una condición»,
continuó la abogada. El señor Adrián Reyes, como todavía director general, exige una reunión en persona con el nuevo propietario para discutir los términos de la transición. La reunión es mañana, a las 10, en sus oficinas. Excelente, respondí, y una sonrisa, esta vez una sonrisa genuina y depredadora, se extendió por mi rostro. Confirme la reunión, licenciada. Creo que es hora de que el nuevo dueño se presente formalmente. La mañana siguiente me vestí para la guerra. Elegí un traje sastre de color azul marino, de corte impecable, que proyectaba autoridad y control. Mis tacones eran altos, afilados y producían un sonido decidido y rítmico sobre el mármol. Mi cabello estaba recogido en una coleta tirante y mi maquillaje era mínimo, profesional. No quería distracciones. Quería que vieran a Lidia Reyes, la empresaria, no a la hermana pequeña que habían descartado. Llegué al edificio corporativo de Construcciones Reyes a las 10 en punto. El vestíbulo, que recordaba de mi infancia, había sido remodelado por Adrián. Era ostentoso, frío, con demasiado cromo y cristal. La recepcionista, una joven que no me reconoció, me miró con escepticismo. «Buenos días. Tengo una cita con el señor Reyes», dije con voz neutra. «¿Su nombre?» «Lidia Reyes. Represento al Grupo de Inversión Patrimonial del Valle». La joven abrió los ojos de par en par, tartamudeó una disculpa y se apresuró a llamar a la oficina de Adrián. Unos segundos después, el asistente personal de mi hermano, un joven nervioso que parecía sudar a través de su traje caro, bajó a recibirme. Me condujo al elevador privado que llevaba al piso de la dirección. El viaje hacia arriba fue silencioso. El asistente no se atrevía a mirarme. Podía sentir su confusión y su nerviosismo. Al llegar al último piso, me guió por un pasillo alfombrado hasta la gran puerta doble de caoba de la sala de juntas principal. La sala donde mi padre había tomado tantas decisiones importantes, la sala donde tantas veces yo me había sentado en un rincón invisible. «El señor Reyes y los miembros del consejo la esperan», musitó el asistente y abrió la puerta para mí. Entré. La sala era exactamente como la recordaba, solo que ahora olía a la colonia cara de Adrián. Alrededor de la larga mesa de conferencias estaban sentados 5 hombres. 4 de ellos eran los miembros del consejo que mi padre había nombrado, hombres mayores que me conocían desde niña. Parecían cansados, derrotados, y en la cabecera de la mesa, presidiendo la reunión con un aire de falsa autoridad, estaba mi hermano. Adrián estaba de espaldas a la puerta, hablando por teléfono. «Sí, lo sé. Estamos manejando la transición. Es un fondo de inversión, muy agresivo». Al oír mis pasos, se giró. «En un momento estoy con usted, la recep». Se detuvo a media frase. Su boca se quedó abierta. El teléfono se deslizó de su mano y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Sus ojos, fijos en mí, pasaron por una gama de emociones en cámara rápida: incredulidad, confusión, una chispa de miedo y finalmente una comprensión horrorizada que le robó todo el color del rostro. Se puso pálido, de un blanco enfermizo, como el mármol de una tumba. Los otros 4 hombres en la mesa me miraban con la misma estupefacción. Uno de ellos, el señor Benítez, el mejor amigo de mi padre, se llevó una mano al corazón. Caminé lentamente hacia la mesa. El sonido de mis tacones era lo único que rompía el silencio sepulcral. No miré a nadie más que a Adrián. Me detuve al otro lado de la mesa, frente a él, y coloqué mi maletín sobre la superficie pulida. «Adrián», dije,
Mi voz era tranquila, controlada, pero cortaba el aire como un bisturí. ¿No vas a presentarme con tu equipo? Soy la nueva dueña. Creo que tenemos una transición que discutir. Adrián intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, como si se estuviera atragantando. Se agarró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Parecía que iba a vomitar o a desmayarse, o ambas cosas. La expresión de su cara, en ese momento, esa máscara de arrogancia hecha añicos para revelar al hombrecito asustado y fraudulento que había debajo, fue casi una recompensa suficiente por 2 años de infierno. Pero yo no había venido solo por eso. Había venido por todo lo demás. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 4 miembros del consejo me miraban como si hubieran visto un fantasma. Adrián seguía pálido, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Disfruté de ese momento, lo saboreé. Era el sonido de un universo reordenándose, de las placas tectónicas del poder cambiando de lugar bajo mis pies. Rompí el silencio. Me dirigí a los hombres del consejo, ignorando deliberadamente a mi hermano. Señores Benítez, Soto, Ramírez, Vega. Los conozco a todos desde que era una niña. Me vieron crecer y también vieron cómo mi hermano, con la aprobación tácita de ustedes, dirigía esta empresa hacia la ruina. El señor Benítez, el más cercano a mi padre, se aclaró la garganta. Lidia, hija, no sabíamos la situación. No sabían o no quisieron saber. Lo corregí, mi voz sin inflexiones. Vieron los informes, vieron los gastos, vieron los proyectos fallidos, pero era más fácil dejar que el heredero hiciera lo que quisiera. Esa lealtad mal entendida casi destruye el legado de 40 años de mi padre. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. A partir de este momento, sus servicios ya no son requeridos. Sus cartas de renuncia están siendo redactadas por mi abogada. Recibirán la indemnización que marca la ley, ni un centavo más. Les agradezco su tiempo, pueden retirarse. Los 4 hombres se miraron, atónitos. Luego, uno por uno, se levantaron en silencio, recogieron sus cosas y salieron de la sala con la dignidad hecha jirones. Ninguno se atrevió a mirarme a los ojos. Ahora estábamos solos, Adrián y yo. Él finalmente encontró su voz. Era un susurro ronco, lleno de veneno. ¿Cómo? ¿Cómo demonios hiciste esto? Hice lo que tú nunca supiste hacer, respondí, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta que estuve de pie a su lado. Trabajé, hice mi tarea, usé mi cerebro. Mientras tú jugabas a ser el gran empresario con el dinero de papá, yo construí algo real desde cero. Y luego usé ese algo para comprar las ruinas de tu patético intento de imperio. Eres una víbora, siseó, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación. Me engañaste, mi rey, una risa genuina, liberadora. Oh, Adrián, la ironía es deliciosa, ¿no crees? El gran estafador, quejándose de haber sido engañado. ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente estar en el otro lado? ¿Qué se siente cuando te quitan todo con un simple trozo de papel? Se levantó de un salto, su silla golpeando la pared detrás de él. No te saldrás con la tuya, te demandaré. Esto es ilegal. Adelante, demándame, lo invité. Mi voz ahora era puro hielo. ¿Y qué le dirás al juez? Que tu hermana, a la que le robaste su herencia haciéndole firmar papeles en blanco, tuvo la audacia de comprar tu empresa en bancarrota? Sería un caso fascinante. Los periódicos lo devorarían. El gran Adrián Reyes,
el heredero prodigio expuesto como un fraude y un incompetente. ¿Es esa la publicidad que quieres? Su rostro se descompuso. Sabía que lo tenía atrapado. No tenía dónde ir. Ahora siéntate, le ordené, y mi voz tenía un filo de acero que lo hizo obedecer instintivamente. Volvió a sentarse, derrotado. Abrí mi maletín y saqué 2 documentos. Puse uno frente a él. Este es tu aviso de despido como director general de Construcciones Reyes, con efecto inmediato. Te escoltarán fuera del edificio en 10 minutos. Sus ojos se llenaron de pánico. No puedes. ¿Qué voy a hacer? Estoy en la ruina. Las deudas. Ah, sí, las deudas, dije, como si acabara de recordarlo. Bueno, tengo buenas noticias. No tienes que preocuparte por buscar trabajo, porque tengo una vacante. Deslicé el segundo documento sobre la mesa. Era un contrato de trabajo. Él lo miró confundido. Como puedes ver, continué. Mi voz era casi un susurro melódico. La posición es de asistente personal. Mi asistente personal. Los deberes principales incluyen, pero no se limitan a traerme el café, agendar mis reuniones, llevar mis recados, tomar notas en las juntas que antes solías presidir y, en general, hacer cualquier cosa que yo te pida cuando te lo pida. El sueldo es el mínimo que marca la ley. Los beneficios son inexistentes. Levantó la vista. Su rostro era una máscara de horror e incredulidad. Estás bromeando. No bromeo. Nunca. Es una oferta real, Adrián. Probablemente la única que recibirás en mucho tiempo, considerando que tu reputación en esta ciudad está a punto de convertirse en polvo. Me incliné sobre la mesa, mi rostro a centímetros del suyo. Tienes 2 minutos para decidir. O firmas ese contrato y te quedas, trabajando para mí. O te vas ahora mismo, con lo puesto, y te enfrentas a tus acreedores tú solo. El reloj está corriendo. Adrián se quedó mirando el contrato como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Podía ver la lucha en su interior. Su orgullo, inflado y mimado durante 35 años, estaba en guerra con el instinto de supervivencia más básico. El orgullo le gritaba que se levantara, que me mandara al diablo, que saliera de esa habitación con la cabeza en alto. Pero la supervivencia, fría y pragmática, le susurraba la cruda realidad. Estaba acabado, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía reputación. Sus amigos lo abandonarían en el momento en que se enteraran de que la fiesta se había terminado. Estaba solo, atrapado, y yo era su única y humillante salida. El segundero del reloj de pared en la sala de juntas parecía resonar como un martillo. 1 minuto pasó, luego 90 segundos. Finalmente, con un temblor de rabia y derrota que sacudió todo su cuerpo, tomó la pluma. Su mano era tan inestable que apenas pudo firmar su nombre. La firma era un garabato tembloroso, una sombra patética de la firma audaz y arrogante que solía estampar en todas partes. Deslizó el contrato hacia mí, lo recogí, lo revisé y asentí. Bienvenido al equipo, Adrián. Tu primera tarea. Ve a la cocineta y tráeme un café. Negro, con poca azúcar, como le gustaba a papá. La mención de nuestro padre fue deliberada, una pequeña vuelta de tuerca. Vi el destello de odio en sus ojos, pero lo reprimió. Se levantó, rígido como un soldado, y salió de la sala de juntas sin decir una palabra. Unos minutos después, mientras yo revisaba los primeros informes con mi abogada, él regresó. Llevaba una taza de café en una mano. El pulso le temblaba tanto
que un poco de líquido oscuro se derramó sobre el platillo. Dejó la taza en mi escritorio, evitando mi mirada. Gracias, Adrián, dije con una dulzura venenosa. Puedes esperar afuera, junto a la puerta. Te llamaré si necesito algo. Obedeció. Se quedó de pie en el pasillo, fuera de la sala de juntas, como un lacayo. Los empleados que pasaban lo miraban con una mezcla de curiosidad y confusión, susurrando entre ellos. El rey había sido destronado y ahora era el bufón de la corte. Los días siguientes establecieron la nueva y brutal dinámica. Lo hice trabajar. Lo enviaba a recoger mi ropa de la tintorería. Lo hacía tomar dictado mientras yo caminaba por la oficina, exponiendo mis nuevas estrategias para la empresa, estrategias que él era demasiado incompetente para concebir. En las reuniones con el nuevo equipo directivo que yo había contratado, él se sentaba en una silla en un rincón, con una libreta y un bolígrafo, tomando notas en silencio mientras nosotros decidíamos el futuro de su antigua empresa. Cada tarea era una pequeña lección de humildad. Cada orden, un recordatorio de su caída. No le grité, no lo insulté. Fui siempre profesional, distante, tratándolo con la misma cortesía impersonal con la que trataría a cualquier otro empleado subalterno. Y eso, descubrí, era mucho más cruel. Lo despojaba de su identidad, lo convertía en un anónimo, en un nadie. Exactamente lo que él y mi familia habían intentado hacerme a mí. La noticia de la adquisición y del nuevo rol de Adrián se extendió por el círculo empresarial de la ciudad como un reguero de pólvora. Al principio, la gente no lo creía. Luego, cuando los rumores se confirmaron, Adrián se convirtió en el hazmerreír. El gran heredero, ahora el asistente de su hermana pequeña. La historia era demasiado jugosa, demasiado irónica. El karma a veces tiene un sentido del humor exquisito, y yo, por primera vez en mi vida, me estaba riendo a carcajadas. Como era de esperar, el teléfono de mi madre no tardó en sonar. Me llamó esa misma noche. Su voz era un torbellino de histeria y acusaciones. Lidia, ¿qué has hecho? Tu hermano me ha llamado. Está destrozado. ¿Cómo has podido ser tan cruel? Me senté en el sillón de mi apartamento, el mismo desde el que había empezado todo, y escuché su diatriba. Me acusó de no tener corazón, de querer destruir a la familia, de ser una desagradecida. Dejé que se desahogara. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé con una calma que la desarmó. Mamá, te haré una pregunta. Durante 32 años, ¿viste cómo Adrián era tratado como un príncipe y yo como una ciudadana de segunda? ¿Dónde estabas? Cuando me robaron mi herencia, mi futuro, y acudí a ti, me dijiste que apoyara a mi hermano. ¿Dónde estaba tu preocupación por tu hija destrozada en ese momento? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo que he hecho, mamá, continué, no es crueldad, es justicia. Estoy limpiando el desastre que tú y papá, con su favoritismo ciego, ayudaron a crear. Estoy salvando el legado de papá de la incompetencia del hijo que tanto idolatraban. Estoy poniendo las cosas en su justo lugar. Pero es tu hermano, gimoteó ella, su último y débil argumento. Y él debería haber recordado que yo era su hermana antes de estafarme. Respondí, mamá, te quiero, pero las reglas del juego han cambiado. Eres bienvenida en mi vida, siempre. Pero esta es mi vida ahora, y se rige por mis términos. Mis términos son la honestidad, el respeto y el mérito. Se acabaron los favoritismos y las mentiras. Si puedes aceptar eso,
la puerta de mi casa siempre estará abierta. Si no, entonces me temo que no tenemos mucho más de qué hablar. Colgué el teléfono. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero también una de las más liberadoras. Estaba trazando una línea en la arena. Estaba rompiendo el ciclo de disfuncionalidad que me había oprimido durante tanto tiempo. Mi madre no me llamó durante una semana. Luego, un domingo, apareció en la puerta de mi apartamento. Se veía más vieja, más frágil, no lloró ni me acusó. Simplemente me abrazó y susurró: «Tenías razón, lo siento, fue un comienzo». La relación con ella nunca volvería a ser la misma, pero tal vez, solo tal vez, podría construirse algo nuevo y más honesto sobre las ruinas de la antigua. Han pasado 6 meses desde que tomé el control. Construcciones Reyes, ahora rebautizada como Grupo Reyes Soluciones, está saliendo del agujero. He recontratado a Héctor como director financiero. Hemos reestructurado la deuda, cancelado los proyectos ruinosos y restaurado la confianza de los clientes y proveedores. El legado de mi padre está a salvo. Adrián sigue siendo mi asistente personal. Ha perdido la arrogancia. Ahora es una figura silenciosa, eficiente, que hace su trabajo sin quejarse. No sé si ha aprendido la lección o si simplemente está esperando su momento. Francamente, no me importa. Mientras yo esté al mando, él no es una amenaza. Quizás algún día lo despida, o quizás lo mantenga cerca, como un recordatorio constante de que nunca más debo subestimar a mis enemigos ni sobreestimar la lealtad de mi propia sangre. A veces, por la noche, me siento en esta misma oficina, la oficina de mi padre, que ahora es mía. Miro las luces de la ciudad y reflexiono sobre el camino recorrido. No siento una euforía salvaje, ni una sed de venganza satisfecha. Siento paz, una paz ganada a pulso. Descubrí que mi lucha nunca fue realmente por el dinero o por la empresa, fue por mi voz. Fue para demostrar a un mundo que se negaba a escuchar que yo existía, que yo valía, que yo era capaz. Me robaron mi herencia y en el proceso me obligaron a construir la mía, una herencia mucho más valiosa, cimentada no en el privilegio, sino en la resiliencia, la inteligencia y el trabajo duro. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo no solo esperé a que se enfriara, compré el restaurante entero y puse al ladrón que me robó la comida a lavar los platos. Ahora díganme ustedes, ¿soy yo la mala?